Bien. Vamos a abrir el modelo anterior, que está en la sesión 9. Y lo que vamos a hacer en principio es guardarlo en la sesión 10. ¿Okay? Guardar como proyecto. Buscamos la carpeta. Sesión 9. Listo. Bien, a ver, ¿cómo crear una tabla de planificación? Ya, entonces voy a activar el Summit. Listo, está. Perdón chicos, vamos a continuar. Bien, hemos abierto, hemos guardado. ¿Dónde se encuentra la tabla de planificación? Vamos a ir a nuestro panel de herramientas y las tablas de planificación las encontramos en Vista. ¿Okay? Pestaña Vista. Y aquí vamos a presionar o desplazarnos hasta crear, la zona crear. Al costado de vista de plano hay un icono que parece una tablita, ¿no? Vamos a desplazar esa direccional hacia abajo y nosotros tenemos varias formas de crear tablas de planificación. En realidad son tres, ¿no? La más convencional es esta, tabla de planificación por cantidades. Ahora también hay tablas que se hacen por materiales, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, editan un material y le asignan a un objeto el material, o sea, sin necesidad de usar parámetros quizá de pesos, longitudes propios del elemento, solo por su material eh, lo podemos metrar, ¿no? Entonces, eso también vamos a usarlo, pero para empezar, o sea, ¿cómo se crean? Es esto, ¿no? O sea, nos pasamos a esta tabla de planificación, le damos clic, y ya tenemos en esta ventana a continuación, tenemos una serie de categorías, ¿no? De todos los objetos o elementos que se pueden cuantificar, por así decirlo, ¿no? En este caso, nosotros, digamos, ya queremos cuantificar cimentaciones, ¿ya? Yo aquí puedo buscarlo. Ahorita estamos en la tabla de planificación, pero filtrando, no tenemos ningún tipo de filtro, ¿no? Aquí. Si nosotros queremos solamente filtrar por especialidad, ¿no? Para cualquier tipo de especialidad, podemos usar la que necesitemos, ¿no? En nuestro caso, como es una especialidad combinada de infraestructura, a veces usamos elementos variados, ¿no? Así que podemos usar la mayor cantidad posible. Podemos activar, mejor dicho, ¿no? Todas las especialidades y buscar, ¿no? Entonces, dentro de estas categorías, vamos a buscar cimentaciones estructurales. Y aquí están. Efectivamente, acá lo tenemos, ¿no? Cargamos, perdón, esta cimentación, ¿no? Cimentaciones estructurales. Le damos un clic. Cimentaciones, le damos un clic. Y a continuación se abre otra ventana. En esta ventana tenemos 5 campos, ¿ya? Donde nos habla, o 5 pestañas, ¿ya? La primera pestaña hace referencia a todos los parámetros que este elemento, esta categoría de cimentación, ¿ya? Tiene
o le permite cuantificar. O enlistar, en el caso de algunos textos. Entonces, eso es correspondiente con respecto a los campos, ¿no? Tenemos la lista de parámetros. Y ahora, ¿qué hacemos con estos parámetros? Tenemos una zona donde nosotros podemos insertar, ¿no? Los que necesitemos. ¿Okay? Ahí está tirando. Bien, entonces estábamos aquí, ¿no? Tabla de planificación, cimentación estructural, y aquí estamos. Entonces, para una cimentación estructural o sea, muy básica, una tabla muy básica, ¿qué parámetros podríamos tener? ¿Qué parámetros tiene una cimentación? Por ejemplo, puede tener un peso, ¿no? Puede tener un nombre, ¿no? Entonces, vamos a buscar aquí quizá un nombre o una familia, ¿no? En este caso serían familias, ¿no? Familia y tipo, ¿ya? Familia y tipo. Vamos a buscar si hay familia y tipo. La familia, no se olviden, es el elemento en sí y el tipo viene a ser el nombre, ¿no? Categoría y su descripción. Luego, ¿qué más podemos hacer con esta tabla? Podemos decirle que queremos de esta cimentación su peso, ¿no? Peso. Voy a buscar si tiene volumen. Hay área, hay volumen. ¿Ya? Podemos ponerle también, en este caso no vamos a niveles, pero a lo que voy es que todos los parámetros que necesitemos, que involucren, ¿no? Este elemento, podemos insertarlo, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahorita, con esta flechita verde. Ahora, si me equivoqué, puedo simplemente colocar la flechita roja hacia la izquierda. Ahora, se dan cuenta que no hay un parámetro de peso, ¿sí? Estoy buscando peso, recuento, cantidad. O sea, recuento viene a ser las cantidades. ¿Ya? El tipo de concreto, ¿no? El tipo de concreto. Tenemos, voy a poner, creo que el tipo de concreto lo pusimos como material, ¿no? Ya, ¿qué más? Volumen, reforzado, estimado, borde, grosor. Aunque peso aquí no, creo que con volumen es suficiente. Eso es para hacer. Ya, vamos a ver qué sale. Tenemos la familia, el tipo, que vendría a ser el tipo de elemento, nos va a describir el tipo de elemento, las cantidades del tipo que vamos a metrar, que cuántas cantidades hay, el material que tiene, ¿ya? El área posiblemente también nos va a describir por cada elemento que exista modelado y el volumen, ¿no? Vamos en metros cúbicos. ¿Ya? Luego de haber insertado los parámetros en este campo de planificación, vamos a pasar a la parte de filtros. ¿Esta parte de filtros qué es? ¿Qué viene a ser esta parte de filtros? Esta parte de filtros nos va a permitir de alguna manera sintetizar una búsqueda, ¿no? De todos los elementos que yo he modelado, ¿no? Yo digo, ¿no? Y posiblemente hay elementos que por alguna razón yo las he modelado con la misma categoría de cimentación estructural, ¿no? Digamos este muro, ¿no? Por ahí alguien se equivocó o por ahí hubo la necesidad de hacer un elemento irregular y usar la misma categoría de cimentación estructural. Entonces, pero yo solamente quiero las cimentaciones estructurales de forma cuadrada, ¿no? Entonces,
Con estos filtros, nosotros podemos decir que ese elemento que yo quiero que se cuantifique, ¿no? Eh, únicamente tiene que estar identificado por un parámetro, ¿no? O sea, independizado. Si yo digo, ¿no? Familia y tipo es igual a, aquí tengo varias, ¿no? Tengo Zapata en estribo 1, Zapata en estribo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un parámetro, categoría, perdón, una descripción de categoría. Entonces yo digo que la Zapata que está en, en el estribo 1, ya, solamente lo reconozco. Solamente quiero metrar eso. Ahora, si yo no le pongo nada, se va a metrar o se va a cuantificar las dos zapatas de los dos lados. O sea, con el filtro tengo esa opción, ¿no? De independizar elementos, sectorizar elementos, ¿no? ¿No? Sea por una descripción, por un parámetro, un nivel, por cualquier tipo de campo que ustedes tengan, ¿no? Para con esa familia, ¿no? Ese elemento. ¿Okay? Entonces, eso es respecto a filtro, vamos a dejar en ninguno. Ahora, ¿qué significa clasificación? Clasificación, agrupación, ¿no? Aquí nosotros, básicamente, perdón, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Con clasificación, agrupación es jerarquizar, básicamente, ¿no? Vamos a jerarquizar. En la tabla se jerarquiza, ¿no? ¿Qué elemento es el que va, de alguna manera, a definir mi tabla, ¿no? Si yo digo que quiero que mi tabla de planificación se clasifique por volumen, ¿no? O creo que no puede ser, ¿no? ¿Quién sabe, no? Hay un parámetro aquí. Puede ser por volumen, sí, pero pues si es por volumen, se va a decir, se va a jerarquizar por un dato numérico, ¿no? Pero yo quiero que se agrupe por familias, ¿no? Por el tipo de elemento, ¿no? O quizá otros dicen, no, mejor filtralo, agrúpalos por materiales, ¿no? ¿No? Por tipos de materiales. Quizá tenemos varias cimentaciones de material de diferentes resistencias, digamos, ¿no? O diferentes, de dos tipos de materiales. Entonces yo digo, ya, para diferenciarlos en la tabla, yo quiero que se clasifiquen por materiales. Entonces en tu tablita va a aparecer dos campos, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a dejarlo por familia y tipo. Ahora, ¿qué es el formato? Ah, ya, acá antes que me olvide. El acceso aquí. Eso respecto al encabezado. Ahora, ¿qué es el encabezado o el pie de página? El encabezado, por ejemplo, ¿no? Si tú le diste familia y tipo, ¿no? Si tú le diste familia y tipo, ¿no? Y tienes tu tablita ya, ¿no? El encabezado viene a ser lo que la descripción que va a estar sobre toda la cuantía de esa familia, ¿no? Ese es el encabezado, ¿ya? El título, por así decirlo. O el subtítulo, porque hay un título general, ¿no? Que viene a ser el de metrado, de concreto, ¿no? Y ahí viene un subtítulo. Ese subtítulo viene a ser el encabezado. Y el pie de página viene a ser el título que está por debajo. Entonces, no lo vamos a poner encabezado. Totales generales. Esto es importante. ¿Cómo funciona esto? A ver, ¿cómo funciona esto? El total en generales va a depender del campo de formato. ¿Ya? Digamos, ustedes tienen un parámetro de cantidades, ¿no? De unidades, de elementos por unidad, o sea, que se metran por unidades, ¿no? Entonces, si tienen 10 unidades y ustedes
en su parámetro de recuento ven que aquí, en esta zona, está sin cálculos, ¿no? Perdón, está sin cálculos, ¿ya? No les va a resumir, o sea, no les va a resumir con un dato sumatorio, por así decirlo, ¿ya? Esto, siempre cuando se trata de cantidades o cuando quieran volúmenes eh, generales, ya, ¿no? Tienen que poner aquí calcular totales, ¿no? Calcular totales. Pero hay cosas que no se pueden calcular, o sea, no necesariamente todos los parámetros tienen esa opción, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí material estructural. No tiene, no es cuantificable, ¿no? El material estructural. La familia equipo tampoco. Simplemente es como una descripción, un nombre que tiene el elemento, pero lo toma como un parámetro de reconocimiento. Entonces, solamente los elementos que se pueden cuantificar pueden tener esta opción de calcular totales. Entonces, una vez que ustedes ya hayan puesto a calcular totales, aquí en clasificación y agrupación, ustedes tienen que decirle totales generales, para que les salga un resumen del conteo. ¿Okay? Ahora, algunos usan este campo de detallado por cada ejemplar. Entonces, lo que hace este detallado por cada ejemplar es simplemente describirte eh, uno por uno cada elemento, ¿no? Su metrado y su cantidad, uno por uno. Entonces, algunos dicen, oye, la zapata 1 o qué sé yo, el elemento tal se está repitiendo 2, 3 veces, ¿no? Los está multiplicando independientemente. Cuando yo quiero, si yo tengo 3 de estos, ¿no? Iguales, yo digo, ¿no? No, yo los quiero solamente ver como una sola sumatoria. Entonces, yo le quito el check aquí, ¿no? Le quito el check y esos elementos que se repiten, pero que tienen la misma clasificación, ¿no? O sea, son del mismo tipo, se van a finalmente a resumir en un dato sumatorio, ¿no? Ya no se va a independizar. Si yo le digo, por el momento voy a dejarlo en check, quiero detallar, quiero ver qué pasa. En formato, como ya les venía diciendo, cada elemento es independiente por el dato que va a arrojar, ¿no? Tenemos parámetros de medida, ¿no? Tenemos parámetros de texto o de descripción, ¿no? Entonces, eso tomar en cuenta. Ahora, en esta zona, aquí, lo que tenemos básicamente es algunas, es básicamente para la nomenclatura, cómo se va a presentar este texto dentro de la tabla, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, ¿no? La orientación del encabezamiento, la alineación, eh, el título, o sea, cómo va a estar el título que va a aparecer en el encabezamiento, va a ser, ¿quieres que aparezca con este texto? O simplemente tú dices, no, yo quiero que simplemente aparezca material. Sí. Pero eso no va a cambiar en nada el nombre que tiene tu parámetro, ¿no? Tu parámetro siempre va a mantenerse con el mismo nombre. La única opción que tienes aquí es de cambiarle el título. La orientación en el encabezamiento, si es horizontal, si es vertical, ¿no? Como si fuera una plantilla de Excel, ¿no? La alineación, si quiero que esté al centro, a la derecha. Ahora, yo también digo, ¿no? Si tengo muchos parámetros, ¿no? Ya, yo he cargado acá 5 parámetros, pero de repente, cuando yo vea mi tabla, voy a tener la opción de esconder un campo, ¿no? O un parámetro. ¿Cómo voy a hacer eso? Con esta zona, ¿no? Ya te dice, ¿no? Campo oculto, ¿no? Donde tú puedes activarlo, seleccionas obviamente el parámetro, ¿no? Que tú quieres que no aparezca en tu tabla y simplemente lo ocultas. Ahora, si tú dices, no, yo quiero que aparezca, la tienes desactivada. O sea, con esto puedes hacer ver qué columnas de tu tabla
se muestren. Ahora, ¿qué es el mostrar formatos condicional? Está referido a esta zona de aquí. Aquí ya es una configuración un poquito más personalizada, ¿no? Para cada parámetro. Si yo voy a formato de campo, veo que en formato de campo me aparece una ventana muy similar a las unidades que tenemos al inicio, ¿no? Que configuramos. Si yo quito este check, puedo decir que la medida por defecto que yo tengo para la configuración sea en pies cúbicos, pulgadas, pues. O sea, yo puedo tener la opción de cambiarlo solo para mi tabla, ¿ok? Solo para mi tabla. Eso no significa que se va a cambiar para tu proyecto, solo para la tabla. Esto es para hacer personalizado solamente algunos datos, ¿ok? Lo voy a dejar como estaba. Ahora aquí también, ¿no? Si quiero que ese dato se redondee o tenga decimales, ya tenemos la opción. Y si quiero que aparezca el símbolo o no, o ninguno. Exactamente. ¿Ok? Puedo hacer esa personalización con este icono. Pero una vez teniendo tomado en cuenta ello, voy a la última pestaña, que es apariencia. En apariencia básicamente se va a configurar todo lo referente a gráficos, ¿no? Gráficos y textos de la tabla, ¿no? Si se dan cuenta, aquí te especifica, ¿no? El texto del título, los textos del encabezamiento y los textos principales, ¿no? Eso haciendo referencia a que una tabla, ¿no? Una tabla está compuesta, ¿no? Por un título, ¿no? Por un título. Luego de ese título principal vienen los subtítulos, ¿no? Que van a estar eh, definidos por cada campo que hayamos agregado. Y ahí es donde viene el, eh, el, eh, el encabezado, ¿no? Y el texto principal, bueno, son eh, tres partes, ¿ya? Nosotros podemos modificar los gráficos, si queremos que las rejillas, ¿no? Que estas líneas, ¿no? Que ven aquí, se muestre o no se muestre. Ahora, ¿de qué tipo, no? Porque tenemos muchos tipos de líneas, no podemos usar finas, ocultas, o sea, ya es un tema de configuración, ¿no? Ustedes pueden investigar cómo quieren entregar su tabla, ¿no? Incluso pueden ponerle colores, ¿no? Una vez que tengan su tabla. Pueden ponerle, así como cuando hacen en Excel, ¿no? Y le ponen un fondo a sus textos, de la misma manera se puede hacer esto. Pero ya es un trabajo ya muy minucioso para aplicar eso, ¿no? Bien, aquí para agregar, ¿no? En filtro tenemos muchas opciones de filtrar, ¿no? Filtramos por familia y tipo, luego podemos filtrar por volumen, o sea, a veces ahí tenemos tantos objetos modelados que quizá tengan las mismas categorías, pero que si no las filtramos como debe ser, ¿no? De repente nos va a salir algún dato que no necesitamos, ¿no? Entonces, los filtros nos va a servir para eso, ¿ok? Voy a volver por la planificación, cantidades, segmentación estructural, eh, familia tipo, volumen, recuento y quizá área, ¿ya? Vamos a dejarlo con área. Área y material estructural. ¿Okay? Voy a dejarlo así, no he filtrado nada, clasificación totales generales, recuento, lo voy a poner totales, volumen totales, lo voy a dejar ahí. Voy a decir que todos estos, tengo la opción de seleccionar todo con Control, con Shift,
arrastro y clic, centro, lo centro, ¿no? Y los títulos luego lo puedo cambiar. Una vez que tengo ya más o menos a criterio, ¿no? Con criterio, ¿no? ¿Qué es lo que necesito de mi objeto? Entonces yo acepto. Y al aceptar, se va a cargar automáticamente una tabla. Y se dan cuenta que nos ha creado una tabla de planificación, ¿no? Donde tiene los tres campos, perdón, los 5 campos que hemos agregado, ¿no? Habíamos dicho que había familia, volumen, recuento, área y material estructural. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con material estructural? ¿Por qué no me aparece algún dato aquí? Posiblemente sea un parámetro que el objeto tiene, pero que no tiene información, ¿no? Es que en realidad es así, no tiene información. Pero para mi cuantía de volumen de las zapatas, ¿no? Lo único que yo necesito es saber quizá cuántas zapatas tengo, en qué área tiene cada zapata y cuánto de metros cúbicos de concreto necesito por cada elemento. Entonces, quizá esto ya no me sirva de mucho, simplemente lo que voy a hacer es ocultarlo. ¿Cómo lo oculto? Ya les había comentado, ¿no? Aquí, cuando ustedes están en el entorno de tabla de planificación, se desplazan a la parte de propiedades. En propiedades hay una parte más abajo, con el scroll, una ruedita, van hacia abajo. En esta zona, ¿no? Ustedes tienen la opción de cambiar nuevamente, ¿no? Los 5 campos que tiene una tabla de planificación. Campos, filtros, clasificación, formato y apariencia. Si ustedes le pican a cualquiera, igual dentro pueden cambiar, ¿no? La pestaña que quieran. O si van de frente y ya saben, oye, ¿sabes que yo quiero ocultar este elemento de material estructural? ¿Dónde lo hago? Obviamente el que sabe no va a ir a campos y va a estar buscando, ¿no? Sino va a ir de frente a formato. Formato porque sabe que ahí se puede ocultar. Entonces selecciona el elemento que necesita ocultar y como les comenté, le hace un clic aquí en este cuadrito, ¿no? Le da un check y le hace. ¿Okay? Entonces de esa manera ustedes pueden ocultar un campo que no necesiten o que de repente sí tenga algún dato que lo puedan usar para más adelante, ¿no? Pero simplemente ustedes no quieren que se muestre en su presentación. Ahora, aquí, como título, ¿qué podemos, qué podemos poner aquí? Vamos a poner aquí metrado de acero concreto, ¿no? De zapatas de estribo. Entonces, bueno, este es un título aleatorio, pero pueden editarlo. Ahora, esta zona, ¿no? Que yo les había comentado, ¿no? Totales generales, ¿no? ¿Se acuerdan que yo a recuento y a volumen le había puesto totales generales? Aquí, en formato, yo le di en volumen y puse, ¿no? Calcular totales. Ahora, si yo le dejo en sin cálculos, miren lo que va a pasar. ¿Ya? En los dos, ya, volumen y recuento. ¿Okay? O sea, tengo los volúmenes, ¿no? De cada elemento, pero ya no tengo la sumatoria, ¿no? La tabla. Entonces, eso ustedes lo pueden controlar con el campo de calcular totales. ¿Okay? Ahora, oye, ¿sabes qué? Yo sé que los elementos de Zapata son iguales y quiero que ya me dé simplemente un resumen en la tabla, ¿no? Ya, no quiero ni sumatoria ni nada, ¿no? Y supongamos que aquí haya como 20 zapatos, ¿no? Y no voy a estar leyendo 1849, 1849, 1849, 18. Simplemente quiero ver un resumen de mis zapatas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Lo que les dije, ¿no? En clasificación, agrupación, para que nos dé solamente el resumen, tenemos que deseleccionar la parte que dice detallar cada ejemplar. Cuando ustedes deseleccionan esto, ¿no? Ustedes van a tener un resumen completo, perdón, para que tengan obviamente el volumen completo tienen que volver a darle, no se olviden, ¿no? En calcular siempre con totales, ¿no? Ahí sí le va a dar la sumatoria, ¿ok? Ahí sí le va a dar la sumatoria.
Pero lo que he hecho aquí es simplemente quitarle este check, ¿no? Que no me muestre las filas, ¿no? Sino que me muestre solamente una fila, pero con el resumen. Ahora hay otras opciones que también tenemos aquí. En totales generales, dice, ¿no? Título y recuento y totales. Título y totales, solo totales. A ver qué pasa. Solo totales y se va al título, ¿no? De pie de tabla. Y así ustedes pueden, dependiendo del uso que ustedes quieran darle a la tabla, ustedes pueden configurarla, ¿no? Ya muy independiente de lo que hagan. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a la creación de una tabla de planificación de cimentación. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, si yo veo, oye, ¿sabes qué? Me está apareciendo todas las cimentaciones de los dos márgenes, ¿no? Zapata de uno, zapata de dos. Pero imagínense que en un lado, en un margen del puente, ¿no? Vamos a duplicar la pantalla. Imagínense que en un margen del puente tengan, no sé, 3 o 4 cimentaciones, ¿no? Y ustedes solamente quieren saber el volumen de ese margen. Y no quieres que cuente en esa tabla la del margen izquierdo. Entonces ahí lo que tú vas a hacer es filtrar. O sea, al filtro por familia y tipo, y le dices que yo quiero que en esta tabla solamente aparezcan todos los elementos que son iguales a zapata 1, ¿no? Le digo y ahí está. Se ha quitado el otro campo de la otra zapata. Entonces yo voy a seleccionar aquí, veo y voy con mi mouse hacia la otra ventana duplicada, ¿no? Voy que se está seleccionando el elemento que quiero. Ahora le doy un control Z, luego selecciono los dos elementos, voy a ver que está seleccionando las dos zapatas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo tenga varios objetos metrando, yo tengo esa facilidad, ¿no? De duplicar mi pantalla y verificar, ¿no? Con mi modelo 3D qué elementos los está identificando. Entonces, puedo hacer una búsqueda rápida de esa manera. Bien, hasta ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, hace la consulta. Si algunos ya han visto tablas y quieran saber algo más, ya me estoy olvidando de algo, sin problema me comentan, ¿ok? Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora, lo que vamos a hacer ahora para nuestro modelo es insertar tablas. ¿Se acuerdan que yo en algún momento había insertado una de las clases etiquetas la semana pasada? Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a usar otra herramienta, ¿ok? Para insertar tablas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, yo voy a quedarme aquí, en modelo 3D, sin problema, en cualquier vista. Voy a verificar primero en mi navegador de proyectos si tengo o no tengo lo que necesito, ¿no? Acá dice tablas de planificación. Todas las tablas que ustedes van creando, se está creando aquí. Eso me faltó explicarles. Aquí en el navegador de proyectos. Así como cuando crean un nivel y aparece una planta, o cuando crean una sección y aparece aquí, ¿no? Una vista de sección, cada cosa que ustedes creen en Revit se va a ir agrupando en su navegador de proyectos. Aquí está. Le doy más y aquí tengo el mostrador de zapatos de estrella. ¿Ok? Ahora, pero yo necesito metrar con tablas que ya han sido previamente configuradas en otro proyecto. Y no quiero tomarme la molestia, ¿no? El tiempo de, pucha, a ver y adivinar, ¿no? Qué campo puede tener este elemento, ¿no? Si no, yo digo, ¿sabes qué? Quiero copiarlo, ¿ya? Entonces, lo que tú vas a hacer es, te vas a ir a tu
nuevamente tu cinta de opciones, a tu pestaña de, en este caso, insertar, ¿ya? Y aquí en insertar, ¿ya? Hay una opción que dice insertar, insertar desde archivo, ¿ya? Tú en esa flechita, desplaza la direccional hacia abajo y te da dos opciones. Insertar elementos 2D desde archivo o insertar vistas desde archivo. En esta primera opción, tú tienes la posibilidad de insertar vistas eh, como planos, ¿ya? Plantillas y tablas de planificación, ¿ya? Le doy un clic, ¿ya? Y me está pidiendo que busque, ¿no?, el archivo o que enrute la ubicación del archivo de modelo que tiene las cosas que yo necesito, ¿no? Entonces yo voy a buscar, ¿no?, en mi ruta, ¿no?, voy a buscar eh, el archivo de modelo de donde yo voy a insertar las tablas de planificación. Entonces yo le digo, una vez que haya, eh, como se dice, encontrado, ¿no?, mi modelo, simplemente abrir. Y cuando haya cargado todas las cosas que se pueden importar con esta opción, ¿no?, te va a aparecer esta ventana que dice insertar vistas, ¿no? Y si tú desplazas en esta primera parte donde dice vistas, ¿no?, hay tres opciones, como les había comentado. Tú de ese archivo puedes insertar tablas de planificación o informes, puedes agregar vistas de diseño, ¿no?, o simplemente vistas, planos que tú necesites. Pueden ser leyendas, pueden ser planos de portadas, ¿no?, o planos, ¿no?, de manera general. Entonces tú dices, no, yo quiero solamente tabla de planificación. Pones tabla de planificación y ahí vas a, vas a notar que ese modelo tiene todas estas tablas de planificación, ¿no? Todas estas tablas de planificación. Ahora, lo que sí, donde sí tú tienes que pensar, ¿no?, es en saber o en identificar qué tablas necesitas para tu modelo, ¿no? Entonces, si volvemos a lo que hemos hecho, tablas de concreto de Zapata, ¿no?, yo voy a buscar, ¿no?, hay una opción que dice suministro y colocación de concreto reforzado, ¿no?, en cepa, ¿no? Y hay una que dice suministro y colocación de concreto reforzado en estribos, ¿no? Y están. Obviamente las cimentaciones que hemos mostrado hace un momento han sido parte de los estribos. Pero dentro de estas tablas, ustedes se dan cuenta que no me está independizando por elementos, ¿no?, por zapatas, por muros, si se dan cuenta, ¿no?, sino lo está independizando o se ha metrado por estructuras, ¿no?, compuestas, ¿no?, por estribos, por cepa, ya sabemos que es una cepa, en la primera clase les expliqué, ¿no?, por pilotes preexcavados, ¿no?, los está agrupando de esa manera. Entonces, bien. Y acá hay uno que dice también concreto de 100. Ya. De momento voy a insertar solamente estas dos de concreto, ¿ya?, para ver qué pasa. Vamos a quedarnos ahí unos minutitos. Las 8:10 volvemos y para poder continuar con esta clase. ¿Ok?
Bien, vamos a continuar con la sesión. Bien, ahora lo que hemos hecho es insertar una tabla de planificación o un par de tablas de planificación. Si se dan cuenta, ustedes van hacia la parte de tabla de planificación, ¿no? Tienen esto, ¿no? Este, suministro y colocación, ¿no? Las tablas que insertamos. Suministro y colocación de concreto con soldado 100, resistencia de 100 kilogramos y un concreto reforzado de 280. Entonces, de esa manera, ustedes pueden insertar las tablas que ustedes deseen, ¿no? En su modelo que están haciendo. Ahora, de repente ustedes dirán, pucha, pero no lo voy a entender, ¿no? No lo voy a entender cómo está funcionando. Entonces ahí también ya hay que tener un poco de criterio, ¿no? Conocer un poco más de tablas para poder explorar un poco de cómo está compuesto esta tabla de planificación. ¿Okay? Vamos a analizar un poco estos dos tablas. Yo voy a ir a la tabla de suministro y colocación de soldado, de concreto de soldado de 100, y una vez que me encuentre dentro de la vista, voy a ir a campos, ¿ya? Voy a ir a campos, pero antes voy a cancelar esto, voy a quedarme solamente con dos vistas, voy a guardar el archivo, ¿okay? Voy a guardar mi archivo, ahora sí WT, voy a duplicar mi vista, ya, a ver, voy a empezar a analizar. Me dice que este metrado, ¿no? O esta tabla está compuesta por dos soldados, ¿no? De frente los nombres, ¿no? Soldado E1, soldado E2. ¿Ya? Tiene un código de elemento, tiene materiales, el material, ¿no? Y el volumen. Entonces, voy a ir a analizar un poco el filtro, cómo está, si tiene algún filtro. Efectivamente tiene algún filtro, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo hubiesen puesto ningún filtro? A ver. Ajá, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a seleccionar todo un grupo de elementos. Voy a ir a mi modelo, desplazo el mouse, y le doy clic en la vista de modelo, ¿no? Y con HI o con el lentecito aquí, van a ustedes poner aislar elementos. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esta tabla, ¿no? Sea de alguna manera me está, si le quito ese criterio de filtración, me está haciendo ver otros elementos que no son concretos, ¿no? Por una razón, ¿no? Si ustedes le van a dar clic a este elemento, ¿no? este parante de la estructura articulada, aquí en sus parámetros hay un parámetro que el parámetro de solado, o mejor dicho, el concreto de solado, ¿no? O el objeto modelado de solado, también lo tiene. Posiblemente sea nombre de estructuras, posiblemente sea separación de aceros, no lo sabemos, ¿no? Pero es un parámetro que está reconociendo, ¿no? A esos dos elementos, ¿okay? Entonces, en algunos casos se hace eso para, o sea, es como ya como un estilo de trabajo, ¿no? Ustedes quizá lo pueden aplicar o no, simplemente pueden omitir ese tipo de trabajo y usan, ¿no? No, yo solamente quiero que me filtres por familia y tipo, ¿no? Ya tienes. Ya no se te va a filtrar por algún parámetro eh, que involucre otros elementos de otras categorías.
Entonces, en este caso, sucede esto. Entonces, yo lo hice a propósito para que ustedes vean, ¿no? Que a veces hay tablas, ¿no? Que pueden estar compuestas por, o filtradas por algún tipo de parámetro. Entonces, yo regreso, ¿no?, a mi vista de, de la tabla, voy a filtro, y en filtro lo voy a poner como estaba. ¿Cómo estaba esto? A ver, voy a regresar, control Z, control Z. Ahí está. Estaba en long nombre estructura, ¿no? Es igual a solado. Ahí está el parámetro, ¿no? Este parámetro también lo tenía el parante que seleccionamos, ¿se dan cuenta? Entonces, pero aquí la diferencia, eh, bueno, por algún tipo de jerarquía, por algún tipo de necesidad, se agregó este parámetro. Entonces, de esa manera está filtrado. Ahora, este parámetro de código de elemento, también todos los objetos lo tienen, ¿no? Si yo selecciono todos estos elementos, zapatas, pilotes, que son diferentes, de diferentes categorías, ¿no? Voy a ver que tienen el mismo parámetro, ¿no? Aquí, ¿no? Código de elemento, código de estructura, proyecto, ¿no? Entonces, eh, es por esa razón, ¿no? A veces hay parámetros que necesariamente tienen que hacerse reconocer en cada objeto que se selecciona, por identificación, en este caso, ¿no? Entonces, esa ha sido, esa ha sido la problemática aquí. Bien, eso era un poco para analizar esta tabla. Ahora vamos a pasar, ya hemos insertado tablas, organización de tablas de planificación. Esto es muy importante. Una vez que ustedes tengan sus tablas insertadas, ¿no?, modelo, aquí en el navegador de proyectos, ustedes tienen que ir ordenando qué es lo que insertan, ¿no?, para su presentación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Dijimos que vamos a tener dos clases de vistas, ¿no? Una clase de vista que es para presentación, ¿no?, y una clase de vista que es para trabajo, ¿ok? Las que son para trabajo, en el caso de las sesiones anteriores, para las vistas que estábamos haciendo, le poníamos un número de 0, ¿no? Y para el caso de las presentaciones le poníamos el número 1, ¿no?, solamente para identificar de, que, de cómo se va o para qué nos va a servir finalmente la vista que vayamos creando. En el caso de las tablas es similar, ¿no? Hay tablas de resumen, como este caso, suministro, que vamos a presentarla dentro de los planos, ¿no? Entonces, en este caso, o también pueden haber tablas que no necesariamente pueden estar eh, dentro de un plano, pero sí las necesito como dato, ¿no? Entonces, dijimos que todas las tablas, todas las tablas, todas las tablas que se van a presentar tienen que estar en presentación. ¿Cómo hago eso? Selecciono el elemento. Digamos que esta tabla, no, de aquí, no, al solado, la quiero ver en presentación. Entonces yo la selecciono y en el panel de propiedades de esa tabla, ¿no?, busco, ¿no? Busco un parámetro que me diga, o sea, que me permita agrupar, ¿no? Lo selecciono y aquí, ¿no?, hay un parámetro de texto que me está permitiendo agrupar todas las vistas. Y yo aquí veo que esta descripción está en trabajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ahora yo le pongo presentación, ¿no? Miren lo que va a pasar, ¿sí? Y ahora se ha jerarquizado de otra manera, ¿no? Se ha dividido, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a poder
todas las tablas que cree, agrupar. Lógicamente, en clases anteriores, este parámetro, o mejor dicho, la creación de parámetro de vistas, ya lo vimos, que ahora lo estamos aplicando. ¿Okay? Entonces, es simple, ¿no? Esta parte es muy simple. ¿Okay? Y aquí en este PPT que les voy a compartir está especificado unas consideraciones, ¿no? Un poco de teoría. ¿Ya? Y se dan cuenta en esta imagen que está al lado, en el modelo, del modelo ejemplo que estamos tomando para desarrollar el curso, se dan cuenta, ¿no? Cómo finalmente se ha agrupado, ¿no? Las tablas en dos capas, ¿no? Presentación y trabajo. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es tablas de cantidades para concreto. Aquí ya vimos un poco, ¿no? El uso de las tablas. Ahora vamos a ahondarnos más en lo que es las propiedades de los, de los objetos, pero mostrando, entendiendo más el tema de los parámetros, ¿no? Si yo selecciono un elemento, esta zapata, vemos a las zapatas, o el solado, ¿ya? Si yo selecciono el solado, ¿ya? Y ya he considerado agregarle o crear unos parámetros, ¿no? Como en este caso, ¿no? Tengo unos parámetros que se han creado. He definido algunos parámetros que me van a permitir filtrar, ¿ya? O sea, esa ha sido la intención principal, ¿ya? Filtrar mis elementos por medio de parámetros, ¿no? Que me genera un dato. ¿Okay? Aquí tengo 4 parámetros, ¿no? En este caso, nombre estructuras, separación de acero, que esto en realidad no debería estar aquí, pero por alguna razón se ha aplicado, ¿ya? El elemento, ¿no? Y resistencia, ¿no? Entonces, aquí esto es básicamente para filtrar, ¿ya? Ahora, y la otra parte del objeto son los parámetros de IFC, de identificación, ¿no? Que en un modelo BIM siempre que un modelo BIM siempre debe tener, ¿no? Por elemento. Así sea que tengas una plaquita, ¿no? Un tubo, ¿no? De tubo, por ejemplo, siempre tiene que tener una identidad, ¿no? Ya eso seguramente lo van a ver con su coordinador, su gestor BIM. Ellos se han encargado de decirle qué parámetros necesitamos en el modelo, ¿no? Ustedes esto no lo crean, sí, crean el parámetro, pero no el contenido la tienen que recibir, ¿no? Bien, ¿qué más podemos ver con esta parte? Tabla de identidades. Bueno, esto es un poco sobre una descripción sobre lo que, sobre para qué sirve, ¿no? Por así decirlo, para qué sirve cada elemento, ¿no? Describe el nombre del tipo, no aplica. Como les digo, esto es una configuración ya muy personalizada de parte de la empresa. Entonces ustedes también pueden hacerlo, crear parámetros y filtrar, ¿no? Por medio de ellos sus objetos para sus tablas. Vamos a ir a la parte más interesante, tablas de cantidades de la armadura. En el modelo que yo les he compartido, nosotros ya teníamos, ¿no? Ya teníamos la armadura. ¿Okay? Si yo voy a ir a la plantilla de vista, mi modelo 3D, la plantilla de vista de armadura, ya, R03DA, voy a aceptar. Me voy a dar cuenta de que tengo todas las armaduras definidas. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, primero voy a guardar esto y voy a ver si me funciona el Dynamo. No he verificado.
la vez pasada quería usar y a ver, voy a ver, ¿ya? Gestionar, la herramienta de Dynamo la encuentran aquí en gestionar, Dynamo, abrir, para que no sé, pero un ratito cargue. Ajá, están con suerte ya, están con suerte. Ya. Una vez que ustedes entren a este icono de Dynamo, ya, no se olviden, gestionar, ya, no, gestionar y Dynamo. Ya. Una vez que ustedes entren ahí, obviamente este no es un curso de Dynamo, pero al menos para que aprendan a usar una rutina, ¿qué es lo que tienen que considerar aquí? Al menos saber abrir, ¿no? Abren el Dynamo y aquí, ¿no? En esta parte, ustedes tienen, ¿no? Nuevo es obviamente para crear una rutina nueva, ¿no? Un nodo personalizado ya para saber, para usar una rutina ya trabajada, más personalizada, como decía, ¿no? Y ustedes, lo que les interesa a ustedes es esta parte, ¿no? Cómo abrir una rutina, simplemente ya abrir. Hagan un clic y al hacer ello, ustedes tienen, se les abre la ventana del buscador, explorador, ustedes tienen que buscar dónde está la rutina de Dynamo. En mi caso creo que no lo había puesto en memoria, voy a buscarlo en ruta, voy a buscar mi rutina de Dynamo. Ah, ese la tengo, está acá. Ya, archiva, cursos, referencias, fuentes, años, Dynamo. Ya, en la estructura que les pasé en la primera semana, creo que es en la segunda clase, ahí deben agrupar cada archivo que les pase, ¿ya? Y en esta parte, en esta carpeta, se dan cuenta, en la rutina que necesitamos, tiene una extensión final que dice link, ¿no? Que hace referencia al timer. ¿Okay? Entonces, eh, en este caso vamos a meter la armadura de los estribos, ¿ya? Y voy a abrir esta rutina, armadura estribo. Voy a darle OK. Pero me cargue. Y aquí ustedes tienen eh, toda la, ¿no? Toda la, todos los nodos, ¿no? Perdón, toda la rutina que está compuesta por medio de nodos, ¿no? Y esos nodos obviamente están haciendo referencia a los parámetros de los objetos, ¿no? Que hemos modelado. En este caso, obviamente como es una rutina de armadura, son parámetros de armadura, ¿no? Nombres de armadura, todo lo referente a una armadura. Entonces, no vamos a entrar en detalle en cómo crear esto. Para crear esto hay que tener un poquito de base, ¿no? Pero sí, vamos a ver cómo funciona. ¿Okay? Aquí hay un nodo que dice Select Model Elements, ¿ya? Y me da la opción de cambiar, ¿ya? Luego tengo un code block que me está haciendo referencia a un parámetro de peso. Y el peso está obviamente referenciado al diámetro, ¿no? Al diámetro que queremos pesar. Y aquí abajo hay otro nodo que dice Number Slider, que está haciendo referencia al coeficiente del peso del acero, ¿no? Del diámetro, en este caso, de 5 octavos, ¿no? Y para cada uno, por ejemplo, aquí hay un peso de 3 cuartos,
peso de 7 octavos, ¿no? Peso de media, más arriba, ¿no? Peso de media, 3 octavos, ¿no? O sea, son parámetros básicos, ¿no? que va a reconocer esta rutina. ¿Se dan cuenta? Cada diámetro tiene un coeficiente distinto, ¿ok? Revit, cuando ustedes modelan una armadura, por defecto les arroja este coeficiente, ¿ya? Y si en caso ustedes quieren personalizarlo, también se puede agregar un parámetro de coeficiente y no pasa nada, comienzan a trabajar con ellos. Pero, ¿por qué les hago mención sobre este coeficiente en esta rutina? Porque si ustedes no verifican esta rutina, digamos, ¿ya? Porque esto me ha pasado, ¿ya? Yo he hecho una copia de esto y lo he duplicado, gente he movido algo, pero de repente por ahí se me pasó que esta rutina, ¿no? ¿no? De 3 octavos, aquí en esta zona, el coeficiente le había puesto otro coeficiente de un peso, perdón, para un diámetro de acero de 5 octavos. Y si ustedes no tienen cuidado con eso, obviamente la cuantía, el resultado que le va a generar, ¿no? Al usar esta rutina de Dynamo, va a ser completamente errado. Por eso es importante verificar, ¿no? Que el peso y el coeficiente se correspondan, ¿no? ¿Okay? Básicamente con estos dos datos. Ahora lo vamos a usar aquí. Antes de usar esto, voy a insertar una tabla de armadura. Ya, poner aquí. Insertar, no se olviden. La vista desde y busco, ¿no? Busco mi tabla. Está modelo. Okay, okay, ya. Voy a filtrarlo por tabla. Y voy a decir ya de una vez que quiero llevarme todas las tablas, porque al final estamos hablando del mismo modelo. ¿Okay? Selecciono todo. Acepto. Espero que cargue. Ahí está. Miren, ¿se dan cuenta? Incluso la configuración última que acabamos de hacer, ¿no? Que es asignarle si es en trabajo o presentación, también ya la considera. Así que no hay problema con ello. Bien, entonces dijimos que queríamos administrar los estribos, ¿no? Vamos a aislar estribos. Está estribos, aquí está. Estribo 1, pero queremos hacer armadura, suministro, ajá, ya. Queremos hacer una tabla de presentación del estribo 1, ya. Este es el que necesitamos, ¿ok? Ya. Este es el listado que necesitamos, ya. Yo lo que voy a hacer ahora es un poco desconfigurar esto. Voy a decir que a ver, voy a cambiarle por hecho, estas longitudes, marcas, formas, pero estos son parámetros por defecto. Ajá, ya está. 0. A ver, en el momento puedo borrar cantidades, ya sea. Voy a duplicar mi vista. WT. Voy a seleccionar solamente el estribo. Se me puede ayudar de esto. Vuelvo. Ahí está. Ya, está bien. Ahora voy a seleccionar un grupo de. Primero voy a quitarle el clip. Le voy a desbloquear.
Esté bloqueado, selecciono un grupo y voy a decir aquí, ya, general, ¿no? Selecciono todos los de ceros. Cuando dice variable, le voy a poner 0. 0, 0, 0, 0 y 0. Para que vean cómo se hace. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, ¿se acuerdan que habían pesos aquí? ¿No? Datos, los pesos, ya no hay. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué te permite hacer Dynamo? Tú puedes extraer cantidades usando una rutina. ¿Ya? Una vez que ustedes tengan seleccionado, ¿no?, todo el acero de los estribos, solo de los estribos, ya lo hayan identificado, ¿ya?, lo aíslan y, y ahora van a abrir su rutina. Ahí está, tiene Dynamo. Ok, ya, a ver si me permite aquí. Y primero vamos a meter todos los aceros en media, ¿ya? O de 3 octavos. 3 octavos. Ya, voy a dejar esto aquí un costadito. Ah, ahí está. Voy a cerrar por un momento este navegador. Es chiquito. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Ahí está. Y ahora voy a abrir esto. Ok. Listo. Ya. Y ustedes van a filtrar solamente los fierros del estribo, primero de 3 octavos. ¿Cómo hago eso? Selecciono, o ni siquiera selecciono, una vez que ya lo tenga aislado, agrupado, todos los fierros, ¿ya? Puedo hacerlo desde esta tabla, ¿no? Está por defecto. Selecciono la tabla, ¿ya? Voy a, voy a ir a la parte de campos, ¿ya? Y en campos, en agrupación, le voy a decir que la clasificación lo haga por diámetros, ¿ya? Por, por diámetro, perdón, claro, por diámetro de barra, ¿ya? Y que me detalle cada ejemplar para poder ver todas las barras, ¿ya? Ahora sí, voy a cerrar esto. Y una vez que ya haya detallado cada barra, ¿no?, lo que voy a hacer ahora es no está, 3 octavos, miren, se dan cuenta, ¿no? Cuando le clasifican, se jerarquiza, ¿no?, toda la tabla de manera ordenada, ¿no? Se agrupan, ¿no? 3 octavos, media, 5 octavos, ¿no? Hace un momento estaba 3 octavos, media, 5 octavos, o sea, estaba de una manera desordenada. ¿Por qué? Porque estaba jerarquizada por marcas, ¿no? En realidad, para una presentación necesitamos saber o hacer que se enliste en la marca 1 hasta las que haya, ¿no? En este caso se ha desagrupado marcas, no se ha desconfigurado marcas, pero se ha clasificado ahora por diámetros. Entonces, yo selecciono todos los que con un shift, ¿no?, arrastrando y clic, ¿no?, todos los que tienen diámetro de 3 octavos, muevo mi mouse hacia la ventana que tenemos de 3D, le doy un clic, hasta ahí no se va a deseleccionar nada todavía, vuelvo a hacer un aislamiento, ¿ya? Y una vez que haya aislado las armaduras de 3 octavos, voy a ir a mi rutina de Dynamo, ¿ya? Me desplazo y busco el diámetro que necesito, lo identifico por este code block, dice que esta rutina o este grupo
es la primera, entonces yo voy acá al primer nodo, Select Model Elements. Voy a decirle un clic, cambiar, arrastro ahí, hasta ahí no hago nada, simplemente arrastro el mouse hasta mi modelo y automáticamente lo va a reconocer cuando yo haga una selección por arrastre, ¿no? Le doy un punto de inicio, perdón, es decir, cambiar, arrastro, clic, mantengo presionado y suelto. Y miren lo que ha pasado. El nodo se ha, mejor dicho, ha identificado estos elementos. Ustedes saben que cada objeto de Revit tiene un código, ¿no? Un ID, ¿no? Entonces, eso es lo que ha reconocido. A ver, para que ustedes una vez más entiendan esto. Cambiar, clic acá, y no hay nada, dice, ¿no? Ahora yo voy a cambiar, se olviden, clic, arrastro, suelto, y ahí está. Y una vez que yo ya haya seleccionado todas mis armaduras, ¿ya? Simplemente le doy aquí abajo, ejecutar, ¿no? Esta zona, ¿ya? Ejecutar. Y miren lo que va a pasar, aquí. Y fíjense bien aquí, esta zona. Ajá, ¿ya? Ven que ha metrado. Ahora, ha metrado también al mismo tiempo elementos de media y elementos de 5 octavos, ¿no? Pero siempre cuando usen un software así de programación, ¿no? Siempre tómense la molestia de verificar, ¿no? Que los datos que les haya arrojado sean los correctos. Obviamente nosotros para saber el peso sabemos que se multiplica, ¿no? Lado por largo, todas las longitudes, por el coeficiente, por las cantidades, y nos bota un resultado, ¿no? Entonces, hagamos eso, siempre verifiquemos, ¿ok? Y una vez que hayan terminado con el peso de 3 octavos, lo que van a hacer es, vuelven a su modelo y vuelven a filtrar los fierros de 5 octavos, o de media en este caso, ¿no? Seleccionan, ¿no? En la tabla, vuelven a su lista de modelo, esperan que reconozca, lo aíslan, ¿no? Y ahora van a su rutina de Dynamo y comienzan a buscar otro peso, ¿no? Van a cambiar, ¿ya? Seleccionan, lo eligen y ejecutar, ¿ya? En este caso, como ha sido ya una tabla preconfigurada y, ¿no? Copiada, simplemente lo que estamos haciendo, ya lo había hecho, pero lo que estamos haciendo ahora es simplemente verificar, ¿ya? Porque a veces estos pesos pueden, pueden ser errados, ya en un primer arrastre. Voy nuevamente, ya, vuelvo, deselecciono o vuelvo a hacer aparecer todos mis elementos, los voy a filtrar por diámetro, una vez más, ¿no? Y los aíslo, voy a mi grupo, 5 octavos, selecciono el nodo, enviar, arrastro, ejecutar, nada más. O sea, y de esa manera esta rutina nos arroja los pesos. Ahora, como les comenté hace un momento, ¿no? Hasta aquí esta rutina nos ha servido, ¿no? Para extraer el peso de los aceros, ¿ya? Esto, ¿por qué lo hemos usado en este caso? Ahora les voy a explicar por qué razón. ¿Okay? Voy a empezar a activar mis ventanas. Insertar lista de archivos, no, lista, interface, navegador de proyectos. Ya. Voy a ir a mi plano de armadura, lo que era esto. Ya. Y
aquí se dan cuenta que en el etiquetado que estábamos haciendo la clase pasada, hay algo que nos ha faltado, ¿no? Y que se va de alguna manera a relacionar con la tabla que hemos hecho ahora. ¿Y qué es? Ustedes recuerdan que en esta tabla había marcas, ¿no? Las marcas son eh, las por así decirlo, los ítems, los ID, ¿no? El número con el cual se va a identificar ese tipo de acero, ¿no? Y obviamente este estribo está compuesto por muchas formas de acero y muchas longitudes, ¿no? Entonces, para eso nos sirven las marcas, para identificar cada tipo de acero que tenemos, ¿no? Entonces yo voy a volver aquí a mi tabla, le voy a decir que me agrupe, me clasifique por marcas y no le voy a detallar, simplemente le muestre como un resumen. Se dan cuenta que tienen marca 1, 2, 3, 4 y hasta 22, ¿no? Ya hemos hecho la extracción de metrados, ¿no? Tenemos las cantidades totales, los pesos, ¿no? Por fierro que necesitamos de testigo. ¿Y por qué se hizo esta rutina y este tipo de tabla? Porque el cliente, ¿no? quería, quería una tabla donde se muestre los aceros despiezados, ¿no? Pero con marcas dentro de una tabla. Entonces, si yo busco este listado de acero en mi tabla de planificación, ya, bueno, por aquí dice estribo, listado de acero estribo 1, ¿no? Este el título, ¿ya? Lo que él quería es que esta tabla se inserte dentro del plano. ¿Okay? Si ustedes van a los archivos en PDF que se les he pasado la clase pasada, ustedes tienen esta tabla. ¿Okay? Tienen esta tabla en el PDF final. Entonces, ¿esto por qué? Porque obviamente cuando uno va a presentar un plano de armadura, ¿ya? Para que tenga una mayor noción de lo que hay, ¿no? De cómo está compuesto los objetos, ¿no? Necesita tener una referencia, ¿no? No solo a veces con descripción, sino con una tabla, incluso hasta con imagen. Si yo voy aquí a formas, ¿ya? Y arrastro, como es una tabla preconfigurada, obviamente me está diciendo que las formas 200, la forma 300, la forma 407, que están allá. Aquí tenemos que buscar la forma de estribos, ¿no? Forma de estribo 1, ¿hay o no hay? Forma de cepas, formas. Ya, bueno, aquí hay que también, obviamente, hacer una configuración, ¿no? Hay forma de cepas, formas para estribos, pero estas formas nos hacen referencia al número de forma que tienen esa tabla, ¿no? Entonces, el que va a leer el plano dice, ¿no? Oye, a ver, ¿qué cantidad de acero tengo acá? Ah, ya, acá está, ¿no? Los totales, la cantidad de diámetro, la cantidad de marcas y las formas, ¿no? Las formas, ¿cómo lo representaba? Ah, tiene un número. ¿Y dónde está ese número? Ah, acá está. Entonces, esto era por un pedido del cliente. ¿Okay? Desde aquí ya entra un poco de... Es una tabla un poquito compleja, ¿no? Un poco complicada. La rutina tampoco no es compleja, pero era una necesidad. Entonces, de esa manera, eh, es como funciona o es para ese uso la tabla, ¿no? Para presentación o simplemente para tomarlo como un dato eh, fuera de los planos, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí hemos, eh, les he mostrado el uso de la herramienta de Dynamo y cómo de alguna manera ayuda también a configurar tablas, a extraer cantidades, en este caso de acero, ¿no? Puede ser de cualquier cosa, incluso hasta de concreto, ¿no?
sea, de verdad con Dynamo se hacen muchas cosas, pero hay que saber programar, hay que conocer, ¿no? Otros cursos. Y finalmente, vamos a extraer la tabla de cantidades para los perfiles metálicos. ¿Okay? Eh, Permítanme unos minutitos, porfa. Regreso en 2 minutos. Bien, vamos a terminar con esta última parte, que era la cuantificación de los perfiles de acero. ¿Okay? Voy a cerrar estas tablas. Y voy a abrir el planito que hemos hecho anteriormente. A ver, unos detalles se hizo, ¿no? Bueno, esto había quedado como tarea. Bien. Ahora, dentro del grupo de tablas que tenemos, que hemos exportado, hay una parte que es eh, resumen de metrado de tablero. Ya. Vamos a analizar un poco cómo se ha compuesto esto, ¿no? Este resumen de metrado, por ejemplo, del tablero, pero que para los perfiles de 50 por 50 por 4. ¿Ya? Selecciono. ¿Ya? Y esto ha sido una tabla, si se dan cuenta, que ha sido puesta en trabajo porque no ha sido una tabla para presentación. ¿Ya? Simplemente ha sido una tabla para extraer una cantidad. ¿Ya? Que es algo contrario a lo que hemos hecho ahorita para el listado de acero, que sí lo necesitábamos mostrar en nuestro plan. ¿Okay? Por eso está agrupado aquí. Bien, vamos a entrar un poco a los campos. ¿Qué campos tienes? Campo 8, ¿cómo está clasificado? ¿No? O sea, aquí de frente. A ver, ya. Hay un código de elemento, como siempre, los objetos están identificándose por un código. El long nombre estructuras hace referencia al grupo de elementos que están dentro de los tableros, ¿ya? Dentro del tablero, ¿ya? En todo el tablero de un paño de 30 metros. ¿Okay? Esto es para un paño de 30 metros. ¿Podría haberse hecho para todos? Sí, también. ¿Ya? Pero esto se ha hecho como los tableros son de 30 metros repetitivos, entonces no, solamente era necesario sacarle a uno y ahí hacerle una multiplicación por 4, por 5. ¿No? Tenemos el parámetro de nombres de estructuras, el tipo de elemento, 50 por 50 por 4, ¿no? Tipo de la familia, el recuento, es aquí ven, ¿no? Cómo te dice uno por uno te está detallando, ¿no? Quizá para este caso
sí era necesario dejarle en detalle porque, porque no queríamos ver duplicidad, ¿no?, de perfiles, ¿no? Entonces, esto se dejó, al final esto no era para una presentación. Se filtró también con un campo, perdón, se agrupó también con otro parámetro a considerar, que era el material, qué tipo de material era este elemento, y la longitud de corte y el peso, ¿no? Y la pintura, perdón, el peso y la pintura fueron parámetros de fórmula, ¿ya? Y con esto vamos a cerrar, y esto también es importante que estén. Estos son parámetros de fórmula. ¿Cómo yo puedo saber que este parámetro, estos parámetros, mejor dicho, estos campos, en realidad no son parámetros, parámetros de objeto, me refiero, sino son parámetros de fórmula? Yo voy a campos, ¿ya? Y voy a ir aquí, selecciono código de elementos, nombre, estructura, familia, tipo, ¿no? Y voy hasta perfil. Miren, ¿ven esa diferencia? ¿Ven esa diferencia que está pasando? ¿Se dan cuenta? Mira acá. Ustedes acá. ¿Ya? Fíjense esta parte. A volumen no tiene, no se activa. Longitud de corte no se activa, no se activa. Material celular no se activa. ¿Ya? Pero voy a perfil y se activó. Área y se activó. Porque estos parámetros son parámetros de calculados, ¿no? O como yo le llamo, parámetros de fórmula, ¿no? Con fórmula, ¿no? Entonces, estos parámetros se pueden crear, o cualquier parámetro que tú quieras de alguna manera sacar un resultado por medio de algunos datos, una combinación de unos parámetros que tú tengas, puedes crear aquí. ¿Cómo? Seleccionas esta opción y acá te dice, ¿no? Yo quiero que este parámetro calculado tenga el nombre, no sé, peso de algo, ¿no? Entonces, aquí tú tienes la opción en fórmula, ¿no? Pones el nombre, o aquí en fórmula, aquí tienes la opción de buscar qué parámetros quieres que se combinen, ¿no?, en los campos, de los parámetros que tienes en tus campos, ¿no? Y de acuerdo a eso, tú puedes sacar un resultado, ¿okay? ¿Y por qué hacer esto? Porque posiblemente dentro de los parámetros por defecto del objeto no tenemos una unidad, una descripción, ¿no?, o un parámetro para redundar, ¿no?, que nos sirva para obtener un resultado. Por ejemplo, en este caso la pintura. Si yo buscaba aquí, nunca lo iba a encontrar, pero ¿cómo puede salir la pintura? ¿No? La pintura sale por medio de la longitud del elemento, ¿no?, por el coeficiente, ¿no?, del área de esa, de esa, de esa estructura. O sea, claro, por el perímetro, ¿no?, que vendría a ser esto, ¿no?, el perímetro del, del perfil, ¿no? Entonces, la longitud total por el perímetro del perfil me arrojaba el área de la pintura. Entonces, este coeficiente obviamente lo sacas de las tablas, ¿no?, que hay en internet o en un catálogo de acero, ¿no? Pero este parámetro sí lo teníamos considerado, ¿no?, de nuestro campo, así que se hizo esa fórmula. Ahora, perfil 50 por 50, de esa manera, ¿no? Necesitábamos allá esto porque queríamos el perfil, el peso del perfil, mejor dicho, que nos muestre, pero en toneladas, ¿no? No en kilos. En kilos nos salía como
5, 6, 10, muchas décimas, ¿no? Muchos números. Entonces, obviamente siempre cuando es mucho peso en acero estructural, entonces siempre lo presentamos en toneladas, ¿no? Para que nos salga 2.30, 3.4, pero toneladas. Entonces se hizo esta forma: longitud por el coeficiente peso por un metro, ¿no? Y se le dividió entre 1000, ¿no? Para sacar el factor de toneladas. Entonces, este es la manera, ¿no? Como ustedes pueden añadir un parámetro, ¿no? Fórmula, ¿no? Vamos a replicarlo, ¿ya? Quizá no sea necesario, porque ustedes acá lo tienen. No tomamos mucho tiempo, ¿no? Perfil, pueden buscarlo aquí. Seleccionan el lápiz, simplemente revisan cómo está configurado este parámetro, ¿okay? No se olviden, este es el coeficiente, el peso del acero por metro, ¿ya? Porque este dice un metro, longitud entre un metro por peso entre 1000, para sacar las toneladas, ¿ya? De esa manera se hicieron estos parámetros, ¿okay? Y, y una vez que teníamos estos datos a detalle, la otra opción que se hizo para sacar el resumen, ¿no? Cuando a veces ya no te toma o sea, te toma mucho tiempo hacer estas tablas y configurarlas, a veces alguien hace algo simple, ¿no? Va hacia una leyenda, ¿no? Abre una leyenda y comienza a hacer una tablita manualmente, ¿no? Comienza a armar su tablita y de los resultados que tiene aquí, ¿no? Comienza a dibujar, ¿no? Comienza a dibujar sus siluetas y saca sus resúmenes, ¿no? Y a esta nueva leyenda le pone tablas, qué sé yo, metrado de 50 por 50 por 4 y lo arrastra a su plano, ¿no? Entonces, eh, esas habilidades, ¿no? De insertar información, ya, esto es muy básica, pero lo ideal es que se salga todas las tablas, ¿ya? Aquí se han generado los datos, pero creo que por tiempo, ya en su momento, no hicimos el resumen. Se hubiese hecho, pero fue por un tema de tiempo. Chicos, ¿qué más me olvido? ¿O qué más tenemos por aquí? De la misma forma, ¿no? Para verificar que cada elemento siempre esté para el filtrado, ¿no? Para la generación de tablas, siempre tenga una descripción para, para crear, ¿no? Este es el caso ejemplo que tenemos. Vimos un poco de armadura, tabla de cantidad de concreto, ya lo vimos. ¿Qué más me olvido? Configuración, corrección de cantidad por Dynamo. Creo que hasta aquí hemos avanzado gran parte. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda referente a tablas. Hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si no tienen, podemos continuar con las tablas, pero para enseñarles el tema de las formas, ¿no? Vamos a ver. Mira, esta tablita, por ejemplo, o sea, no solamente, esto es interesante, vamos a ver, ¿no? No solamente con una tabla generamos extracción de cantidades, ¿ya? También podemos crear eh, grupos, ¿no? De formas, dependiendo, ¿no? ¿Se acuerdan que en una de las clases de acero les dije cómo editar una forma y cómo insertar imágenes, ¿no? Esto fue así, ¿no?
Si yo voy, a ver, voy a la 0, ya, voy a un elemento. Por ejemplo, este acero, cualquier acero. Selecciono y le digo editar familia. ¿Ya? Esta familia, ¿ya?, tiene por nombre 300. ¿Ok? Yo voy a ir aquí, tipo de familia, ¿ya? Y se van a dar cuenta que hay una imagen, de forma, hay una opción que dice imagen de forma, ¿ya? Y esta imagen dice que tiene está en un formato JPG que tiene por nombre 300. Entonces, si yo voy, lo busco, ¿no?, veo que hay una imagen previa que está enrutada en tal sitio. Y que esta imagen que yo he configurado dentro de mi familia de armadura, ¿no?, yo la puedo usar para hacer aparecerlo. Voy a abrir esto. Voy a decir aquí, filtros. Está clasificado por forma. Filtro, campos, todo nombre, forma, imagen. A ver, yo voy a decir que el nombre de estructura es igual a strigo, ¿no? Strigo 1. Ok. En strigo 1 hay 3 formas. Vamos a verificar esto. Voy a cerrar esto. 0 formas. Voy a verificar. Y así formas. Strigo 1. ¿No? A ver qué pasa. Hay formas de 100, 200 y 300. ¿No? Y aquí tengo 100, 200 y 300. Pero por alguna razón la 100 no me está apareciendo. ¿Ven? Editar, editar, el estribo 1. ¿Ven? Voy a seleccionar, filtrar, voy a buscar solamente armadura. Acepto. Aíslo. Voy a verificar si acá en el parámetro armadura escribo E1. Está. Armadura escribo E. Bueno, habría que revisar un poco esto, pero la ventaja de estas tablas, como les comentaba, es que también nos permiten sacar imágenes, incluso sacar listados de planos. Sacar listados de planos. ¿Qué más he visto? Hacer lo que les comenté la vez pasada, ¿no? Crear tablas para revisiones,
tablas de coordenadas, ¿no? Ustedes quieran coordenadas, pueden sacar tablas de coordenadas. Para eso nos sirven las tablas. Bueno, igual, nada, les voy a dejar este archivo como base para que ustedes vayan investigando, ¿no? Un poco de lo que hemos, quizás extrayendo algunos datos, ¿no? De los elementos, para que ustedes vayan repasando y nada, si tienen alguna consulta, alguna duda, me preguntan la siguiente clase o simplemente por el chat. ¿Okay? Hasta aquí lo voy a dejar con estas tablas, no me olvido de nada. Okay. Bien. Voy a guardar este archivo en una carpeta. Antes que me olvide, voy a llamar lista. Asistencia. Okay. Pues, está Luis, Gonzalo, Carlos Frontavia. Luis Ojeda. Mendoza. Listo. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Voy a guardar esto en la nube, que me olvide.